encontrarás análisis, críticas y reviews musicales de todo tipo. Con criterio y opinión nos atrevemos a poner en perspectiva todo lo que escuchamos, sin dejar de lado nuestros descubrimientos y recomendaciones para seguir contribuyendo al crecimiento de nuestra cultura musical. Estamos comprometidos con la objetividad informativa y la subjetividad valorativa de todo proyecto musical, así como también defendemos la libertad de expresión y de pensamiento. Porque en el territorio de esta lengua rebelde, el debate no concluye. Hola, ¿qué tal, gentita? Bienvenidos a un nuevo episodio más para este espacio del podcast de la lengua rebelde. Mi nombre es Gabriel y en este episodio voy a tocar un tema muy interesante. Muy interesante porque, como habrán podido ver en el título ya del episodio, voy a estar analizando y haciendo el review a una banda de avant-garde llamada Tai Katafalki, si es que lo estoy pronunciando bien. Su último álbum ha salido el mes pasado, específicamente el 15 de noviembre. Ya estamos en el mes de diciembre, pero si es que me demoré en sacar el review de este gran proyecto musical es porque justamente vengo con un tema bastante interesante que me da a hablar todo acerca del avant-garde. No necesariamente en el metal, pero en sí el avant-garde o la vanguardia musical, tanto en los territorios húngaros, de donde proviene, ¿no?, este proyecto musical, más que una banda, pero obviamente se le puede catalogar como un proyecto musical de una sola persona. Pero ¿cómo es difícil que este tipo de música llegue a nuestros territorios? No, yo hablo del país peruano, pero esto es lo que me hace pensar, porque yo no conocía a Tomás Katai, que es el hombre detrás de este proyecto, por publicidad masiva o por algún radiodifusión que me han recomendado. O sea, he investigado en internet y por mi propia melomanía me obligo a buscar nuevas fronteras musicales, da igual el país que provenga, el idioma con el que se hable. Entonces es difícil porque realmente hasta en inglés es poco o muy inaccesible el proyecto, porque ya muy pocas traducciones oficiales hay. Entonces, ¿qué me lleva a mí a conocer este proyecto y cómo me hace reflexionar acerca de nuestras raíces, las ansias de explorar nuevos territorios musicales que yo veo que en nuestra cultura, por así decirlo, popular o mainstream, pues es evidente que no llama la atención o siquiera pues lo poco explorado, en nuestra categoría musical, llámase aquí clásico, ¿no? En Perú, que se escucha más la salsa, la cumbia, hasta el reggaetón últimamente. Por el lado de las nuevas generaciones, el pop, el indie, ¿no? Son todavía géneros. También voy a hablar de eso. O sea, si esto se podía considerar como un género como tal. Vamos a hablar de todo esto porque es muy interesante, a la par que hago el review de este álbum, hacer una especie de reflexión, porque desde ya les digo que este proyecto no es para todos, y justamente viene ahí la crítica. O sea, al decir que no es para todos significa que estamos cayendo en un elitismo musical, es decir, que solamente los conocedores de la música, los que están inmiscuidos en ciertas vanguardias musicales, tienen el privilegio de disfrutar o entender siquiera lo que se está escuchando en este proyecto. Hay que gustarte el metal, sino para gustarte este proyecto. Es esos temas que voy a hablar en este episodio y espero que puedan ustedes disfrutar conmigo, ya que es un tema muy largo. Voy a tratar de sintetizar lo más que se pueda, pero le estoy dando el espacio suficiente para que puedan ustedes comprender a lo que voy, ¿no?
Empezamos primero dándoles información acerca de lo que estoy hablando, por si no conocían al proyecto Taika Tafalki. Este es, como dicen el título de su propio álbum, el 12avo, ¿no? El proyecto 12, o se puede decir el álbum 12, ¿no? de su trayectoria musical, de su propuesta musical, ¿no? Entendamos un poco el contexto antes de pasar a cuál es el tema, cuál es el propósito, a qué suena este proyecto, ¿no? Como dije, proviene de Hungría y este proyecto se originó en 1998 y era un dúo inicialmente entre el ya mencionado señor Tamás Gatay y el otro colaborador o compañero, ¿no? Llamado János Ujas. Permítanme pronunciar algunos nombres en húngaro, pero yo no hablo el idioma, quizás me pueda estar equivocando, igual con los nombres de las piezas que vamos a reseñar, pero haré mi mejor intento. Y sigamos. ¿Qué pasó acá? Antes era un dúo, pero desde el 2011, que tengo entendido, János se separa, ya una vez lanzado su quinto álbum titulado Rengeteg, y pasa a ser liderado solo por Tamás Gatay, ¿no? Quien ahora toma el control creativo compositivo desde la partida de su compañero del proyecto. Ahora, cabe mencionar que a raíz de esto el proyecto ha pasado por un proceso de transición musical. En sus inicios, cuando era un dúo, su estilo estaba más influenciado por el black metal, o sea, te podía rescatar elementos puros y duros del black metal. Sin embargo, nunca dejó de ser experimental, ya que al catalogarse como avant-garde, siempre han estado experimentando con nuevos sonidos para fusionar o mezclar, o incluso llevar un post black metal, ¿no? Sería ya fuera de la categoría de black metal como tal, solo que ahora además parece darle más protagonismo a su origen, a sus raíces húngaras. En este caso ya estamos hablando de un folk de su tierra nativa, y obviamente nunca deja de lado la electrónica por el mayor uso de sus sintetizadores, alguna caja de ritmos por ahí, algunos sonidos atmosféricos. Más o menos ya van entendiendo un poco a lo que se están enfrentando, digamos. Son proyectos variados. Al ser avant-garde, experimental, no se espera de que tengan una línea de sonido establecida, así como podíamos hablar de bandas de heavy metal, bandas de black metal, bandas de death metal. Aquí su sonido es tan variado y podrían parecerse, ya para los que no conocen mucho esto, una mezcla de muchos géneros, ¿no? Está el pop, está black metal, está el rock, está el gothic, está el ambient, está el industrial, está el folk, está el post-black, como dije, el post-rock, el prog, progresivo, ¿no? Sobre todo tiene una esencia muy progresiva. Y también vamos a diferenciar, ¿no? ¿Qué es lo que suena progresivo y cómo se diferencia con el avant-garde? Porque a veces yo creía inicialmente que el progresivo, por tener estas ondas rítmicas, estos juegos diferentes en estructura de componer, que decían, oye, esto está genial porque se escapa de lo convencional. Ahora, el avant-garde se escapa de lo convencional, pero creo que el avant-garde va más allá por propósito. El prog siempre se ha vinculado con el virtuosismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo sé, por ejemplo, un solo de guitarra o componer en guitarra ciertas armonías y me quedo con la clásica estructura de un pop, por ejemplo, lo que hace el progresivo es llevar eso al lado más virtuoso, es decir, mezcla de jazz, mezcla de blues, ¿no? Entonces juego con otras pentatónicas, juego con otras subarmonías, disonancias, ¿no? Entonces voy agregando un poco de mi talento para demostrar que soy virtuoso en la guitarra, y yo no solamente hago solos, ni arpegios, ni acordes, hago más que eso. Entonces el progresivo justamente se define por la complejidad, la versatilidad, la variedad con la cual usas tu instrumento y compones tu música. Ahora, el avant-garde tiene progresivo,
pero va más hacia el lado explorativo, hacia el lado experimental. ¿Esto qué quiere decir? Y con esto puedo establecer una diferencia clara. Mientras el progresivo quiere ser virtuoso, el avant-garde no necesita ser virtuoso para llamarse avant-garde. A veces puede ser una composición tan simple, pero experimenta con ese tipo de composición para generar algo. Eso es lo que le diferencia con el progresivo. Entonces, este 12º álbum que nos presenta Tamás, es obvio que él no lo ha hecho todo solo, ¿no? Es casi imposible. A pesar de que él hace la mayor parte, incluso la más importante, que es la decisión de integrar todo. Es como el director de orquesta, el director de cine, el director general, ¿no? Entonces aquí ha colaborado con más de 20 músicos que justamente yo pienso que se acoplan bien, y algunos son ya han trabajado mucho con Katai desde anteriores álbumes, ¿no? Y saben llevar su visión artística entre vocales, instrumentos de viento, cuerda y otros tradicionales que vamos a hablar porque me parece muy interesante, para enriquecer el espíritu que tiene Tamás Katai. Creo que es una mezcla de luz y oscuridad. Es como si combinaras lo más extremo del metal con algo muy brillante y folclórico y festivo como es su espíritu húngaro, ¿no? Entonces, es sorprendente también con la velocidad con la que fue lanzado este álbum. Yo sí voy a decir que me he informado bastante, porque no es que conozca este proyecto desde los orígenes. Recién lo conozco este año. ¿Pueden creerlo? Pero el año pasado nada más había publicado ya un trabajo, y me parece sorprendente porque la calidad con la que nos encontramos, no estamos hablando de cualquier artista mainstream o cualquier artista pop rock que puede sacar año tras año un álbum, ¿no? Para hacer esto, para orquestar esto, para producir esto, realmente hay un trabajo detrás bastante ágil y bastante importante, porque no es sacar por sacar trabajo, sino realmente se siente que hay una visión, una intención lo bastante compleja y duradera como para, pues, no decepcionar ni a sus fans más acérrimos, pienso yo. El anterior trabajo que me refiero se había titulado Alfold, y claro, la mayoría, creo, de plataformas que han también hecho reseña de este trabajo, lo único que están comparando es que Alfold sonaba más extremo, más oscuro, y esta versión es un poco light, ¿no? Pero no hay que verlo así, porque si bien se puede comparar dentro del mismo tipo de avant-garde que hace Tamás con sus proyectos, es decir, yo podría decir que los primeros proyectos eran mucho más experimentales. Estoy hablando del Sublunary Tragedies, el Microcosmos, el Tunoido Tarlat, el Roca Hazard Radio, hasta creo que el Rengetec tenía un poco más de experimental. Luego ya yo donde veo lo más folk, en Meta, en Naif, incluso en... No, claro, un poco de Alfold también tiene bastante folk, la verdad. No, yo realmente he disfrutado bastante Geometría y Badak. Creo que son los álbumes que considero proyectos no más interesantes, pero con que más resuena conmigo. Y es por eso que vengo a hablar un poco de cuál es el efecto avant-garde, incluso para los menómenos como yo, que pues no les molesta en absoluto que me combines jazz, me combines clásico, me combines ópera, me combines folk, me combines electrónico, hasta el popazo. No me molesta para nada, y si se integra bien en una serie de tracks que componen un álbum. Por ejemplo, siempre en Naif y Meta, quizás a los que estén escuchando en YouTube lo voy a poner imágenes de cómo se ve, ya por la portada del álbum, más o menos te das cuenta que va a estar más relacionado al folk húngaro, ¿no? Y Geometría un poco más al progresivo, un poco más al ambient, un poco más al black metal, igual los primeros de Tunoido Tarlat y Roca Hazard Radio, un poco más tirado al black, pero también mucha experimentación con canciones y piezas más largas y digamos cambios dentro de la estructura más extremos, por así decirlo, ¿no? O sea, yo pienso que era más experimental antes y ahora está más tirado al ambient y a lo festivo, ¿no? Entonces, bueno, decir estas comparaciones me parece que
tienen sentido en algún momento, pero que no me interesa en este podcast ahondarlo. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a reconocer la capacidad que tiene Tamás por componer y grabar semejante calidad y propuestas musicales en tan poco tiempo. Es una muestra de magistralidad tremenda. Y aunque se debe mencionar que es la primera vez que el señor Katay deja la mezcla y la masterización, ojo, solo estoy diciendo dentro de la producción, que es amplia, hay una sección que se llama mezcla de sonido y masterización de sonido. Y eso, en este trabajo ha estado a cargo, o lo dejó, ¿no? Lo delegó en las experimentadas manos del productor ingeniero de mezcla, también húngaro, Gabor Bari, quien está familiarizado con, obviamente, el visionado de Katay, porque como dije anteriormente, muchos de estos individuos ya han trabajado con él. Por ejemplo, Gabor ha hecho las guitarras en muchos de sus proyectos, sobre todo en los primeros. Entonces ya tiene un poco idea de cómo debería sonar el proyecto Tai Katafalki, ¿no? Ahora, ¿qué nos trae este nuevo 12avo proyecto, ¿no? O sea, aparte que he dicho de que la comparación que se está haciendo es que Alfol era más oscuro, y ahora este 12avo que se titula, a ver si lo pronuncio bien, Agyonjoru Agmok Esutan Yonek, que en traducción en inglés sería como The Beautiful Dreams Are Yet to Come, que es básicamente en español, ¿no? Los hermosos sueños todavía están por venir, ¿no? Una frase un poco esperanzadora, un poco resonante con el lado quizás más subconsciente introspectivo del señor Tamás, ¿no? Y eso es lo que vamos a encontrar, de hecho. Entonces, Tamás y su proyecto Tai Katafalki, incluso cuando era un dúo, siempre ha tocado temas muy interesantes como la naturaleza dentro de nosotros y nosotros dentro de la naturaleza, ¿no? Es algo que siempre se relaciona con el folk. Habla de cosmogonía, cosmología, el origen de la vida, ¿no? Como también una visión cíclica, karmática, dharmática de la misma. En sí yo lo podría titular como la naturaleza como sustrato, es decir, siempre la naturaleza, lo natural, la tierra, el cielo, el mar, todos estos elementos van a estar siempre presentes en las líricas de este proyecto y van a ser origen de emociones humanas, tragedias humanas, revelaciones humanas, ¿no? Y un poco este juego con este tipo de temática que me gusta bastante, de verdad, ya que soy escritor también, toca y es muy interesante con el surrealismo, ¿no? El folclore y la poesía, que esto no está solamente implicado en la música. El surrealismo, el folclore y la poesía son formas de expresión humana que tienen que ver mucho con la literatura, con la cinematografía, con ¿no? cualquier tipo de arte, sea cerámico, textilería, interpretación. Entonces, todo este, digamos, amalgama de recursos artísticos, de sensibilidades, como me gusta llamarlo, conforman el core o el corazón de los proyectos de Tamás Katay. O sea, por más que se suena muy oscuro y en algunas partes muy extremo, la lírica, si puedan ver, y voy a recomendar una página en la cual yo pude descubrir donde es lo más acertado que se pueda traducir del húngaro, ¿no? Y estoy buscando en este momento. Igual lo voy a dejar, bueno, a los que ven el podcast en YouTube, el link en la descripción, pero se llama la página lyristranslate.com, ¿no? Es una página genérica, no está dedicado a esta banda en específico, este proyecto o a proyectos húngaros, sino de todo el mundo, pero tiene buen abanico de opciones, incluida con de Tai Katafalki, que es difícil encontrar así nada más en Google. Entren a esta página y coloquen Tai Katafalki para ver todos los álbumes. Por ejemplo, en este último álbum no los tiene todos, solo los tiene los que están subidos en YouTube. Entonces no esperen que también se traduzca absolutamente todos, pero en la mayoría de los anteriores trabajos lo tiene, por si desean un poco ver de qué va la lírica que me estoy haciendo mención, ¿no? Ahora, todo esto que me lleva a pensar, como dije al principio de la introducción del podcast, este episodio quiere explorar cómo nosotros los humanos, no necesariamente tocar los menómanos, los metaleros, los que hacen podcast, porque no es como que algo
dedicado solamente a ello o relegado a ellos, sino a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo exploramos nuevos territorios musicales? Si eso tiene que ver con nuestra realidad primera, es decir, yo no soy húngaro, yo no tengo que ver con, digamos, lo que se habla ahí, yo tampoco soy campesino, yo tampoco tengo una conexión fuerte con la tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo estos proyectos pueden ser sensibles para mí, ¿no? Eso es lo que me interesa más. ¿Cómo podemos ¿cómo podemos mantener una conexión profunda con raíces que nunca hemos visitado? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que realmente los humanos, porque yo creo en el alma, no sé ustedes, pero como alma, ¿estamos conectados realmente? ¿Podemos nosotros, así como varios científicos lo han dicho, que cualquier ser humano puede aprender cualquier lengua, puede hablar cualquier lengua? O sea, es innato, ¿no? Así como cualquier ser humano arrojado al agua, su instinto es nadar. Entonces solo nos falta trabajo, nos falta exposición, ¿no? Como es en el mundo artístico, ¿no? Nos exponemos a obras, nos exponemos a visiones, nos exponemos a perspectivas, justamente. No para buscar algo elitista o sumamente intelectual, sino algo genuino. Como dije, una conexión profunda con lo que escuchas. Te gusta la cumbia, te gusta la salsa, te gusta la balada, la ranchera, cualquier tipo de sonido que se o resuene a tu sensibilidad, si eres romántico, si eres misántropo, si eres un poco, digamos, si estás metido en este de coming of age, o adolecer, o explorar, o madurar, te gustará, por ejemplo, el indie, o si eres gótico, te gustará bandas como The Cure, o si eres experimental, no sé, o sea, yo creo que hay un montón de personas, y para los que me escuche o quien me escuche, ¿no? Pueden tener su propia gusto musical. No, eso es bastante válido. Su sensibilidad musical. Y lo que él decida a qué exponerse y que no. Hay gente que nunca va a escuchar metal porque seguro está pensando que es satánico, o simplemente el sonido es tan agresivo para sus oídos que no lo va a entender, ¿no? Entonces, creo que hay para desarrollar esta conexión hay un montón de trabajo individual que usualmente tenemos que hacer por si queremos ser recompensados, ¿no? Así como pueden usar esta analogía como lo más acertado posible en este ejemplo, ¿no? Tú trabajas en un puesto de trabajo, ¿no? Y con un sueldo específico. Eso es lo básico. Si tú trabajas más, ¿tú crees que vas a llegar a más? Porque eso es lo que yo veo diariamente, ¿no? Gente que siempre busca trabajar más, aprender más, o porque estudian, o porque viajan, o porque hacen estas cosas, ¿no? O porque invierten. No es para obtener algo más. Nadie dice que es mejor, nadie dice que no van a fracasar, no van a caer, pero no es más. Entonces es igual con la música para mí, porque yo no soy melómano porque mis padres son músicos. Yo no soy melómano porque me han obligado a escuchar múltiples piezas musicales de chiquito. Es más, en mi familia no se respira música. Yo soy el único, si se podría decir, que es capaz de escuchar casi en totalidad, porque también yo debo aceptar que tal vez no conozcan todos los territorios musicales habidos por haber en el mundo, porque incluso me estoy refiriendo a los originarios, a los indígenas, que quizás en sus pueblos tendrán otra sensibilidad musical en la cual yo no puedo llegar porque no está en plataformas digitales o en viniles o en algo para yo acceder a ese contenido, ¿me entienden? Entonces, ¿cómo es posible que yo sí y ellos no? ¿Qué pasa en mí? ¿Es mi cerebro? ¿Es porque yo nací ya predestinado a tener una sensibilidad musical alta? Yo creo que no, simplemente es la decisión, así como cuando tú vas a enamorarte o cuando tú tienes un salto de fe porque no tienes los medios para entender lo que está pasando y simplemente te lanzas confiando en el trayecto, en el viaje. Es lo que se debe hacer aquí. Y para entender a Taika Cefalqui, yo creo que agarro lo último que dije, que son los viajes. Es un viaje. Estos son proyectos que no van a representar quizás etapas de tu vida específica, pero eso es un viaje que cambia conforme lo escuches. No importa la cantidad de escuchas que les des, cambia, o el estado emocional en el que estés.
cambia. Y eso es lo bueno del avant-garde, porque es tan versátil y es tan variado que creo que si te gusta el folk, vas a obviamente disfrutar todo lo que tiene que aportar este proyecto con el folk. Si te gusta el metal puro y duro, también lo vas a tener. Si te gusta la electrónica, también lo vas a tener. Si te gusta la clásico, lo operístico, también lo vas a tener. O sea, es como apostar a todo. Y cuanto muchos otros trabajos apuestan a todo también y al final fracasan horriblemente, no es el caso de mi estimado Tamás, que por eso yo lo estoy considerando como uno de los genios musicales de la presente década. También es un poco underground porque creo que no conocen en muchos países, ¿no? Pero igual, o sea, ya está creciendo, se está volviendo conocido, me da gusto. Quiero que siga porque luego voy a citar una frase que realmente sintetiza toda esta idea. Pero antes de eso vamos a pasar a las piezas. Ya que hemos hablado de qué trata más o menos generalmente, ¿no? En un ámbito fuera, extra y rápido, ¿no? De superficial de lo que suena este duodécimo álbum, trabajo. Vamos a ver cómo yo lo he sentido o qué te puedes encontrar en cada pieza, de manera rápida, la verdad, por si aún estás con duda de no escucharlo. Siempre mi recomendación va a ser que si lo quieres experimentar ya pauses este podcast y empieces a escuchar este duodécimo trabajo de Taika Waititi, para que puedas, como yo, entender a qué me voy a referir a continuación. Y arranca este trabajo con el primer track titulado Piros Coxy Peket Egg, ¿no? Que traducido al inglés sería Red Carriage Black Knight, ¿no? Como carruaje rojo y caballero oscuro. No, perdón, lo escribí mal. Error mío. Noche oscura, perdón. No es night de caballero, sino es night de noche. Es envolvente, empieza con un sonido bastante envolvente, donde fusiona el folk húngaro, ¿no? Sobre todo con las vocales hechizantes. ¿Quién hace las voces aquí? Aquí tenía un listado porque realmente hay tanta mezcla de músicos virtuosos que realmente Martina Verónica Horvat, igual lo voy a poner, lo he puesto también en la publicación del Instagram oficial de La Lengua Rebelde, ¿no? Quien hace las vocales, sobre todo las que tienen más participación dentro del proyecto, porque hay un montón, como dije, son 20 músicos. Y bueno, las vocales hechizan y las melodías electrónicas y progresivas que se encuentran en esta pieza hace una buena entrada, la verdad. Se siente como bien fresco, sobre todo cuando ya se escuchó todos los proyectos de Tamás. Es una entrada bien fresca, bien festiva, bien envolvente y te enfrasca en un mood festivo sin rodeos, ¿no? Pero ahí automáticamente te corta para pasar al track segundo, que se titula Vin de Nevo. Ahí sí no sé, no he encontrado traducción de lo que significa, pero con el video oficial, ¿no? del canal de YouTube de la banda, es como si fuese una cena, ¿no? Una última cena. No sé por qué me recordó la película El Hoyo, la verdad, donde obviamente estas personas, estos individuos que les sirven en una mesa, empiezan a devorarlo todo, ¿no? Es como una gula. No sé si de eso se trata las líricas de esta canción, mientras Tamás, ¿no? Representado por de repente su otro yo, los mira, ¿no? De una manera muy como si fuera un científico viendo su experimento, ¿no? Ahora esta canción está dominada por guitarras pesadas muy marcadas y al estilo black metal, entonces ya nos escapamos un poco del folk y vamos hacia una atmósfera más post-rock, ¿no? Que es sobre todo cuando termina la pieza, ¿no? Ya les he dicho, esto es un avant-garde, entonces ¿qué quiere decir? Que la pieza incluso dentro de un track está cambiando constantemente. Por eso yo pienso que arranca como black metal, termina como post-rock, y aquí las voces están a cargo de Valint Pocodi y Gabor Dudas, ¿no? Muy buenas vocales también,
muy buenos guturales. Los instrumentos destacados acá que quiero hacer mención son el laúd, es un instrumento de cuerda árabe, y el baglama, que es un instrumento musical de cuerda turca, y el buzuki, que es un instrumento tradicional de cuerda greco-turco, ¿no? Entonces acá tenemos 3 trabajos de cuerda tradicional que nos remiten al folclore ya no húngaro, pero quizás hacia progresiones húngaras, pero que al final después remata con un corno francés, ¿no? Un instrumento de aire muy versátil del propio Karl Rustad. Es un deleite, la verdad, instrumental, sobre todo combinado con voces muy agresivas al estilo de black metal, que lo hace una pieza bastante cañera, la verdad, y bastante oscura con respecto a la primera, ¿no? Y después seguimos con la tercera, que va en sintonía con, ¿no?, la segunda, que se titula Basgiar, no sé si estoy pronunciándolo bien, que es Iron Foundry o Forja de Hierro. Esta es una explosión de black metal puro y duro aquí, más que Min de Nebo, sin dejar atrás a la destreza y el alcance de violín de Sanja Smileska. Y acá tiene una participación espectacular, o sea, el violín lo hace todo en esta pieza. Y luego, sin más preámbulo, vamos y arrancamos, porque acá entre estos primeros tracks hay una progresión bastante bonita que da pieza a la continuación en cuanto a la escucha. Y ya vamos al track 4, que se titula Vilaknak Vilaka o Aspen and Birch, que es como si fuera 2 especies de árboles, si no me equivoco. El aspen es un árbol y birch también, ¿no? Pero no me acuerdo exactamente la traducción de cómo se titula ese árbol, pero un tipo de árbol, un tipo de planta también, ¿no? Aquí la atmósfera es mucho más black. Ahora entra las voces limpias y transforma totalmente la pieza en una psicodelia casi espacial, casi muy atmosférica, la verdad. Y las voces que se destacan son de, obviamente, nuestra querida Helga Kreiter, que es la que también ha colaborado mucho con Tamás. Vuelve Valentin Bocodi y entra András Boros. Es bastante también... se mueve mucho por opuestos las canciones, ¿no? Entonces van a encontrar una especie de pesadez, densidad, pero también con una especie de voz angelical, coros angelicales, totalmente abiertos hacia la espiritualidad más bonita que se pueda escuchar, ¿no? Luego tenemos el track 5, que se titula Nirfa, que aquí sí inicia con, no sé por qué me recordó a Nirvana. Tiene tintes grunge, eso es lo que me sorprendió. Usualmente Tamás no utilizaba mucho grunge, pero esto se refuerza con la potente voz de Gabor Dudaz, y tiene después ritmos más psicodélicos. Y obviamente lo que es la cereza del pastel en esta canción es el saxofón de Fabián Hernández, que le agrega una dimensión más cautivadora y festiva a toda la pieza, la verdad, porque se siente igual muy folk ya a partir de aquí. Aquí ya el trabajo empieza a tornar un poco más la vuelta hacia el folk, creo yo, a lo festivo, ¿no? Ya dejamos la oscuridad de las primeras piezas y llegamos a la sexta, que se llama Lidia Hoss o Tu Lidia. Para Lidia, ¿no? Debe ser una musa de Tamás. Ahora, esto prácticamente es música tradicional húngara, pura y dura, pero con una riqueza que solo el avant-garde puede dar, ¿no? Porque aquí brilla el dueto de voces, sobre todo más que las anteriores piezas de Gabor Dudaz y de Martina Verónica Horvath, ya que transmiten mucha calma y paz mental, y es totalmente un viaje etéreo que me pone en trance. Si no tiene tantos cambios esta pieza con respecto a las demás, y es justamente la que me permite tener esa calma y esa paz que necesitamos justo ya pasando el medio del álbum, ¿no? Ahora, la séptima pieza, que se titula Bacont o Mole, ¿no? Es como el hongo, ¿no? Es molde, no me acuerdo, pero había leído por allá qué significaba. También es un animal, creo que es un animal de tierra, no sé si es topo, creo que sí, pero bueno. Aquí hablamos del sonido de Bacont, y Bacont es el primer track instrumental totalmente, que tiene mucha esencia industrial, de tintes Rammstein combinada con jazz, y siempre guiados por el infaltable espíritu húngaro de Katay en su forma de
meter esos sintetizadores que incluso me recuerdan a videojuegos, ¿no? Ahí leí por ahí que prácticamente esta canción quería retratar un poco el pasado de Tamás. No sé si es un tema con los videojuegos, un tema con los arcades, pero suena a eso en muchos momentos. También destaco el uso del flugelhorn o fliscorno, que es otro instrumento de viento muy usado en los cuerpos militares de Europa para complementar toda esta onda de nostalgia que cargan prácticamente esta pieza. Y luego saltamos al 8, la pieza 8, el track número 8, que se titula Kod Kirali o King of Fog, Rey de la Niebla, que es la pieza más cinematográfica, ¿no? O sea, saltando de Bacón, que es como se siente como un interludio. Luego llegamos a esta pieza que realmente me recordó a Hans Zimmer o a Desplat o a un montón de compositores neoclásicos de la industria del cine, porque se siente épica. Este track número 8 es bastante épica, voces envolventes, una melodía, como dije, épica, que transita de lo angelical a la oscuridad del Doom. Estoy hablando del metal, Doom. Es bastante pesado al final, ¿no? Y todo también gracias a la profundidad que le da el cello eléctrico de Jock Wild. Y digamos, si en el track 3, que también está la colaboración de Jock Wild, no destacó mucho, aquí sí se aprecia mejor el trabajo vocal de Gabor Vélez, por ejemplo, ¿no? Entonces también hay cosas que se rescatan, que creo que se reutilizan y te sorprenden, ¿no? Ambos hacen la pieza única de escuchar, de hecho. Ahora, saltamos ya al track número 9 y estamos acercándonos al final con Alajulas o Alahuyas, que se traduce como descent, ¿no? Es como el descenso. Y aquí lo electrónico le añade más profundidad y variedad al estilo Black Doom que presenta el álbum. Y todo esto es un banger. Creo que el 9 es con el track con que más moví la cabeza, hice el headbanging, como se le llama, junto a la preciosa voz de Yvette Butaz. La verdad es un buen track también y yo le considero un total banger. Y luego pasamos a la 10ª pieza, titulada como homónimo al álbum, a Gyunjuru Amuk Esutang Yonek, ¿no? Beautiful Dreams Are Yet to Come. Esta también tiene video musical en el canal de YouTube. Y la pieza que más sintetiza la esencia de Katai como compositor y su maestría artística. Creo yo que no solo por la letra, sino por el sonido con la cual me transmite esta pieza. Y con ese cierre de voces de Helga y de Gabor, de verdad que esto es una maravilla. Musicalmente una maravilla. Y es importante mencionar el significado de esta pieza con referencia al video que dije, ¿no? Donde vemos literal a Tamás corriendo, ¿no? Viéndose también a él sí mismo, digamos, desenterrando el pasado, su pasado, sobre muchas escenas. Y también con mucha gente que pasa ahí, que interpretamos como varias etapas de su vida, ¿no? El presente, el pasado, incluso el futuro. Entonces, bueno, un análisis del video creo que corresponde para otro episodio, porque realmente podríamos sacar varias cosas en la cinematografía del video, pero vamos a terminar con la música. Y este proyecto termina con un bonus track. O sea, debería terminar con el track 2, pero el bonus track pienso yo que es parte esencial. Es como un colofón de su proyecto y la pieza se titula Babylon. Esta pieza es en realidad un cover, ¿no? O sea, si algunos que son mucho más formalistas no les gusta meter un cover porque lo ven como fuera del proyecto, entonces quieren cerrar con el 10º nada más, ahí lo tienen. Pero si quieren seguir escuchando en Spotify, por ejemplo, está el bonus track incluido y es la pieza número 11. Es un cover de la canción homónima de 1987 de una banda de rock progresivo también húngara llamado Omega. Realmente no voy a hacer una comparación si es que es mejor este cover o no que la original, pero realmente Tamás lo hace muy propio a su estilo y creo que es una forma de decir, mira, este es mi trabajo más personal, mi trabajo más nostálgico, porque estoy incluso agregando una canción de una de mis bandas favoritas. Ahí lo tienen.
¿no? Entonces esto recuerda mucho a la festividad del folk, manteniendo los matices oscuros del metal y una atmósfera profundamente húngara que realmente se puede describir en este álbum. Pienso que incluso va más conectado con otros proyectos que también lo sentí muy propio de su tierra natal, que son pues Naif y Meta. Realmente yo no le veo puntos en contra a este álbum. Quizás en contra podría yo argumentar para gente que no está familiarizada con el avant-garde. Esto le suene una mezcolanza de cosas. Esto le suene a un desorden. Pero incluso es un avant-garde que realmente no es tan avant-garde. Que digamos, y aquí voy a empezar a criticar. Y yo pienso que este proyecto es muy ordenado. Para mí, es muy calculado. Y eso puede ser un gran a favor porque juega con el avant-garde para llegar a un tipo de emoción o un tipo de sentimiento. Como yo digo, un viaje. Este es un proyecto cual te permite viajar hacia terrenos no explorados. Y es fantástico esa emoción. A cualquier menómano o cualquier inclusive entusiasta le gusta explorar nuevas cosas. Y esto está totalmente garantizado. Ahora, para entender un poco de lo que yo cuestiono con respecto al avant-garde, porque pienso que hay trabajos que son más avant-garde que otros, o mejor pregunta directa, ¿no? ¿Cómo podemos llamar esto avant-garde? ¿Por qué le decimos vanguardia? Esta es música vanguardista, es decir, está cambiando el mundo, está cambiando la música como tal. ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer ahora? ¿Cómo podemos tomar esto? Y esto va a ser un post-álbum, es decir, ya no estoy hablando de la música en concreta del 12º trabajo del señor Tamás, sino que ahorita vamos a escapar de esto y vamos a hablar en sí de la vanguardia en general, ¿no? Y ahora es muy interesante, porque, y esto lo puse también en la publicación de La Lengua Rebelde en el Instagram, hay una frase en una entrevista que le hacen a Tamás que aquí inicia mi necesidad por entender la vanguardia. Y es una visión que comparto con el señor Tamás. Y es que... a ver, lo voy a leer porque lo tengo por acá. Está en inglés, pero lo voy a leer en español. Tantito... Ya. El señor Tamás nos dice: la oscuridad es misterio y emoción para mí. La oscuridad necesita la luz para alcanzar su potencial. Necesitamos equilibrio en la vida y también se aplica a la música. Necesitamos los contrastes. Y voy a resaltar contrastes. Así como también un maestro de periodismo hace tiempo me dijo: los contrastes se necesitan, se apoyan, se nutren. Ahora, ¿por qué viene todo esto? Recordemos, si es que no lo saben, si no igual yo les estoy informando, que el avant-garde en el metal sobre todo surge en Europa central a medianos de la década de 1980. Así que no es tan antiguo que digamos. Lo que es antiguo es el espíritu vanguardista, pero en el metal no. Porque el metal tampoco no es que digamos que es un género antiquísimo o milenar, ¿no? Ya. Ahora, aunque comparte ciertas similitudes con el metal progresivo como lo diferencia al inicio, como dije, su diferencia es su enfoque menos ortodoxo. Es decir, el avant-garde no puede ser ortodoxo, no puede ser formal. Su tendencia siempre es desafiar a los estándares musicales convencionales, ¿no? Entonces yo tengo que aquí decir, este proyecto de Taika Tafalqui en sí desafía algún estándar musical convencional, y para yo decir sí o no, tendría que yo responder qué es lo que desafía, cuál es el estándar musical actualmente. Y ahí es lo polémico. Porque estoy hablando de Hungría, estoy hablando del mundo, estoy hablando del mainstream. Ahora, lo polémico también está en intentar definir o catalogar el avant-garde, ¿no? Porque realmente muchos lo mal llaman género. Y no puede ser un género, porque el género ya está catalogado como limitante, ¿no? Así sea un subgénero también, una variante que le llamen, sigue siendo algo como, oye, el avant-garde es un género, entonces no es avant-garde que digamos, ¿me entiendes? Ahora, mira, voy a citar a Clordan, que es el sinónimo de Timothy Pop, no sé si lo conocen, el tecladista de la banda extrema death metal industrial de Amen, su Lamenta, su banda. No he escuchado mucho también de él, pero leí un statement de él o una frase que él dijo también en una entrevista sobre el avant-garde. Es muy interesante porque él discrepa con la tendencia de considerar avant-garde a cualquier cosa que se haga que suene raro. ¿Por qué? Porque también
muchos ahí por ahí metaleros dicen, oh, esto es avant-garde, y solo porque funciona jazz, funciona clásico, ¿no? O sea, eso lo hace avant-garde, lo haría cualquiera, ¿no? Clordan arguye que el término solo debería emplearse cuando una banda está empujando, y literal estoy citándole sus palabras, empujando la música hacia adelante. ¿Qué quiere decir empujar la música hacia adelante? Es decir, fuera de su contexto, referencia. Esto es muy, muy interesante porque recordemos que todo lo que suena, todo lo que se pueda decir, oye, esto es heavy metal, tiene un contexto, tiene una referencia. La vanguardia tiene que ir en contra de todo eso. Tiene que decir, no, mira, a la miércoles, y perdone la palabra, revuelvo la tierra y voy hacia otra parte, ¿no? Entonces ustedes podrían pensar, ok, pero si entonces es un avant-garde metal, no sería metal, ¿no? Porque si va en contra de todo lo establecido en el metal convencional, entonces ¿a qué llamamos metal? Entonces ahí es cuando adquiere el prefijo post-metal, ¿no? O como postmodernismo, posthumanismo, post-rock, lo que sea. Porque eso significa de que se está insinuando que, digamos, el mero hecho de incluir música clásica en heavy metal, lo cual ya se ha hecho, no es avant-garde. Puesto que ya se ha hecho, no es nuevo, no ofrece nada. Esto es interesante porque incluso el metal, cuando inició, es decir, cuando una guitarra se distorsionó y se volvió a un acorde mucho más pesado, o mucho más rápido, después, ¿no? Es como que heavy metal fue avant-garde primero, tocarlo más rápido, más sucio, el thrash fue avant-garde también en su tiempo, tocarlo más lento, más depresivo y con otros guturales mucho más desgarradores se volvió avant-garde, el black metal, el doom metal, y entonces así podemos decir que hasta el pop fue avant-garde en su inicio. Pero bueno, lo que dice Clordan es cierto, ya que en función con las vanguardias, o sea, de verdad, cuando analizamos la historia, es explorar más allá de lo establecido, ¿no? Mientras se explore más allá de lo que se ha establecido, yo creo que se puede considerar avant-garde, ¿no? Y músicos como él han declarado al metal como una forma de hacer música muy conservadora incluso, ¿no? Y esto es un debate entre los metaleros. Y esto lo veo reflejado también en cierto tipo de oyentes, sobre todo los que se encasillan en un solo género, los que llaman true metal, ¿no? True metaleros, ¿no? Los cuales rechazaban los synths, los synth kids, los emo, los post-hardcore, el metalcore, vaya, ¿no? Que yo escuchaba mucho. En la adolescencia lo sigo escuchando, incluso, ¿no? Es uno de mis subgéneros favoritos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no soy true metal. Entonces está claro que aquellos podrían considerarse como melómanos, no melómanos, no sé, porque tampoco escuchar avant-garde es como, yo soy lo más experimentado, soy lo más nuevo, sino hasta te podías estar catalogando dentro de, no solo escucho avant-garde. Entonces vamos por ahí, ¿no? Vamos un poco hablando de este tema. Ahora es importante para mí analizar el vínculo que se establece entre una expresión artística y la historia. Sí, ya me estoy yendo a la historia, me estoy saliendo del marco porque es así. Para entender por qué aquí los metaleros están peleando, por qué no están entendiendo a la avant-garde, la población actual, es por su relación del arte con la historia, la cultura y la sociedad. ¿Por qué? Ahora, empecemos. Todo movimiento u obra artística es un testimonio en sí de que existe algo, ¿no? Existe una visión, existe una realidad, una cosmovisión, lo que sea, pero existe algo. Entonces, el metal es un testimonio en sí de algo específico. La música, en todo caso, si nos vamos ya saliendo en general, es también un testimonio en sí. ¿Por qué? Los humanos hacemos música, ¿no? Por entretenimiento, por ritualidad, por cultura. Vamos un poco aquí entendiendo cómo funciona esto. Ahora, entendiendo que es un testimonio, por ende funciona como reflejo y fuente. Ojo, ahí, porque es fuente, referencia, ya van hilando. Instrumental, ¿no? Porque es un instrumento para cualquier sapiencia, o sea, sabiduría, ya sea para hablar sobre un contexto histórico, una ciencia, un ismo, una estética, un logos o un dogma, ¿no? Lo trascendental es cuando este sirve como contraanálisis de un oficialismo. Por eso viene la vanguardia, porque va en contra de algo oficial. Si lo oficial es la música que se toca en iglesias,
La vanguardia sería música popular que se toca en las calles. Van entendiendo un poco cuál es este vínculo, ¿no? Y cómo van surgiendo y cómo también el oficialismo puede decir, eso no es música porque se está tocando en la calle, por lo tanto no tiene la acústica, no tiene esta ingeniería detrás. Escuchen y ojo ahí. Entonces no se puede catalogar como música, eso sería ruido. Lo mismo dijeron con el metal. Y metal se tocaba ahora con instrumentos, pero se dan cuenta de que lo que no cambia es un oficialismo y un contraoficialismo, ¿no? Un clásico versus lo tradicional, en caso de la música. Ahora, inversamente a la posición de las vanguardias generadas en otros ámbitos, por ejemplo, la vanguardia musical no sostuvo las mismas intenciones de romper radicalmente la norma del canon, es decir, la música, para que la vanguardia llegue a la música y se entienda por la música, demoró bastante. ¿Qué fue lo primero que salió como vanguardia? Lo pictórico, lo poético. Más se revolucionó ese sentido en la escritura y en la pintura que en la música en sí, o en el cine. Pero más en la música fue, creo que, de las artes más al último que la vanguardia recién llegó a abrazarla, ¿no? Porque al principio la música siempre tenía este principio de autonomía, ¿ya? Al contrario, antes siempre, cada vez que existía una, entre comillas, vanguardia musical, es la continuadora directa de la tradición musical elitista. Es decir, ahora no se utilizaba para rituales en una iglesia, ahora se utilizaba para la enseñanza en un colegio, pero seguía siendo música tradicional elitista. La música no era relegada, no se podía pensar, imagínense esto, de que yo tengo ganas de tocar un bajo, me voy a la tienda, me compro un bajo, me vuelvo bajista. No había posibilidad en ese entonces. Y no solamente hablo por la producción o la economía, sino porque mentalmente tú no podías pensar lo que estoy pensando, porque no había vanguardia que me permita tomar otro camino o ver otra posibilidad. ¿Me están entendiendo por qué lo importante de la vanguardia que es en el mundo? Ahora, tomando como designio principal la idea de progreso que antes se tenía de la música, es decir, incluso para que no llamen progresista a uno sin saber qué es el progreso, la ideología de progreso en la música era justamente el virtuosismo. Era utilizar materiales específicos musicales que decían, no, con este instrumento vas a llegar a tal nivel musical y no se producía más. Entonces, recién fue cuando, en la posguerra, cuando un sector de la vanguardia musical comienza a relativizar. Esto es importante, este verbo es muy importante. Sin la relativización, no, la vanguardia nunca hubiese existido. ¿Y qué se relativizó? Por ejemplo, los conceptos que trajo el esteticismo romántico, ¿no? Que es esta constante búsqueda de alcanzar la mayor libertad expresiva, situado al compositor en el centro de la actividad más sagrada de las artes. Por eso siempre había músicos especiales y nadie podía ser músico. Nadie podía, o sea, el común denominador no podía ser músico, ¿no? Porque era muy importante que el compositor sea, pues, una élite. Y comenzaron a integrar a su ejecución y composición materiales de diverso origen, por ejemplo. Poco a poco nos dijeron, pero ¿qué tal si es que componemos con esta? No, esa es mucho más folclórico, es mucho más tradicional, es mucho cercano al pueblo. Claro, no había justamente eso, esa afirmación. Antes había solo un material único para hacer una cosa, ¿no? Esto era para ellos progresivo y original, ¿no? Porque siempre se podía alcanzar un virtuosismo. Por eso el piano es un instrumento muy virtuoso, porque desde la historia siempre se ha considerado como el primer instrumento que debes tocar para aprender a música. Entonces, incluso hasta el día de hoy me lo han dicho, lo cual no estoy del todo de acuerdo. Ahora, para que obviamente alcance una representación más emotiva de emociones nunca antes alcanzadas, se empezó a idealizar la naturaleza, la creatividad individual, la imaginación, ¿no? Y aunque todo esto suene lógico, ¿no? Y bonito, si hablamos por ejemplo de una vanguardia que debiera cuestionar las nociones de progreso, autor, obra y originalidad, esta siempre ha tenido que ir en contra del hermetismo. Es decir, si es que yo encuentro un nuevo instrumento, digo, esto es la revolución, esto es la hostia, esto es la bomba, y me vuelvo hermético usando ese nuevo instrumento que fue vanguardista, ya dejo de ser vanguardista, ¿entienden? Yo tendría que decir, ¿cómo puedo alcanzar este mismo sonido a través de varios instrumentos? Y entonces no hay un autor, no hay un solo origen y no hay una progresión. Tampoco hay un virtuosismo. El avant-garde no busca eso, busca eliminar el hermetismo que uno hace,
eliminar la exclusividad histórica de la música, por ejemplo. No, música de tal época, música de tal año. No existe eso para los vanguardistas. No existe apropiación del arte, por ende, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es la apropiación del arte? Es cuando una industria existe, que es cultura, y lo llama cultura, por ejemplo, a la era disco, digamos, ¿no? Es un ejemplo. Esa es apropiación cultural. Y si pensamos en la era disco, pensamos en Gringolandia, Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No? Entonces, la música, según los vanguardistas, es su razón único de ser, no más, ¿no? Y en este punto, obviamente, se cuestiona a la misma música como objeto de contemplación, en lo cual es reforzada por ejemplo, ¿qué es el objeto de contemplación de la música? Esta idolatría a la música, las consagraciones. Ejemplo real, pues los premios. Todo lo que es estos premios de los Latin Grammy, todo está igual que el Oscar, con la industria del cine, es una consagración de la misma música, ¿no? Por ser esto, por lograr el álbum del año, no sé, por lograr ahora las grandes reproducciones y vistas, toma tu premio. ¿Qué quiere decir? Que toma, te limito. Y si no les gusta ver así y lo quieren ver como una celebración de un trabajo, normal. Yo no estoy diciendo que no lo vean así, pero tienen que entender que es una consagración. Y la consagración es cuando realmente tiene validez ahí. Así como hay eventos, campeonatos. La consagración a través de un partido de fútbol ganado, ¿cuál es? La copa. La copa es una consagración física de cual ya no se cuestiona el valor del ganador ni el valor del arte o la disciplina que se practica. Por eso hablo de premios, hablo de instituciones, hablo de mercados. Todos esos son sistemas de consagración en el cual la música tiene validez y se puede hablar de ella, ¿no? Entonces, la pregunta es aquí, entendiendo cómo funciona el mundo de antes y el de ahora, el avant-garde muere entonces cuando alcanza su reconocimiento masivo o su establecimiento institucional. La respuesta es que sí, queridos oyentes, el avant-garde muere. Por eso es un tema muy volátil de hablar, porque al final todo el mundo se va a acabar preguntando ¿qué es el avant-garde? Y cuando me refiero, por ejemplo, a establecimiento institucional, lo institucional o la institución, me refiero al aparato de producción y distribución del arte. ¿Cómo se produce y se distribuye la música? ¿Cómo las ideas sobre el arte dominan en una época dada? Y determinan al final o esencialmente la recepción de las mismas. Es por eso que se habla más de las consagraciones que de la música misma. Analicen bien, y Latin Grammy, por ejemplo, que tanto la gente está ahí, sobre todo los latinos, por eso menciono los Latin Grammy, más les importa quién gana que realmente la música en sí. No me mientan, importa eso, porque ya se está derivando la conversación a otro lado. Y eso es lo que no me está gustando a mí. Y yo pienso y creo y me arriesgo a afirmar que esa es la razón por la cual la gente no desarrolla su cultura musical o no desarrolla una sensibilidad hacia este espíritu vanguardista. Y por eso es difícil encontrar en esta época a alguien que haga avant-garde, la verdad. Porque decir que un proyecto musical pertenece a la vanguardia es porque se dirige contra dos cosas, ¿no? Contra el aparato de distribución al que está sometida la obra de arte, es decir, contra su disquera, contra su manager, contra su firma, ¿no? Contra sus discos, sus viniles, y también contra el estatus del arte de la sociedad bajo el concepto de la autonomía. Y contra la imagen, contra el consumo. Entonces, ir en contra de todo eso es como decir, bueno, entonces no hagas nada, porque lo único que sería vanguard en esta época es que tú mismo armes tu álbum, volvamos como que al pasado a digamos, crear cintas musicales. O sea, yo no entiendo mucho de producción, pero es como que siempre nos remite a, entonces, ya no hagamos esto, hagamos lo otro, ¿no? Y podría ser, pero no sé. O sea, justamente este podcast está hecho para que podamos ver cómo el avant-garde podría estar evolucionando en la presente época, que es la que más preocupante. Porque antes realmente todas las bandas sí sonaban únicas, era porque siempre se estaban empecinadas a experimentar. De igual si era dentro del género del rock, pero dentro de todas las bandas de rock experimentaban. Unos eran más atmosféricos, otros eran más progresivos, otros eran más cancheros, por así decirlo, ¿no? Tomen de ejemplo Queen, la banda Queen, ¿no? Lo pueden llamar como rock. Hasta en su tiempo para mí sería un avant-garde pop.
O sea, es que como que hay mucho con lo que juega la banda, lo cual lo hace y lo cataloga como uno de los grandes, ¿no? Influyente. Ahora es importante porque Queen puede influir a una banda, esta puede influir a otra y así se favorece la continuidad musical. Eso yo pienso que es la función del avant-garde. El avant-garde no es para decir, no, mira, ejemplo que estamos ahorita reseñando, mira a Tamás, esto es el claro ejemplo del avant-garde, idólatralo a Tamás, dale todos sus premios, dale todo el reconocimiento que merece, deja de ser avant-garde pues. Y creo que a Tamás no le interesaría. A Tamás dice, no, disfruta mi música a tu manera, a tu individualidad, no da igual el origen, da igual el autor, da igual lo que sea la plataforma, la producción, la distribución, da igual. O sea, da igual para el sentido propio del avant-garde. O sea, al final sí va a dar algo si es que tú vas a hacer un análisis y vas a ver la calidad. Obviamente hay maneras de medir una cosa, pero para sentirla, para entenderla, para disfrutarla, el avant-garde no tiene que caer en formalismo, no. Ahora, antes el criterio musical estaba directamente relacionado con el principio de autonomía. Quiero un poco aterrizar para que me entiendan qué es autonomía, porque creo que la palabra autonomía les va a remitir el hecho de ser individual, ¿no? Es decir, yo mismo manejarme. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que no siempre la música fueron 12 tonos? O no pueden concebir la música fuera de 12 tonos, ¿no? Y a esto me estoy refiriendo: do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? 12 tonos. Antes no era así, antes no se podía pensar en 12 tonos. ¿Me entienden la importancia de lo que es el cambio histórico en cuanto a la vanguardia? Porque hasta un concepto científico que ya se agrega a la música es vanguardista. Poco a poco, y eso es lo que se llama afinar. El sonido existe ya, esto es el testimonio, agárrenlo así, el sonido existe, pero hay que afinar ese sonido, porque cuando hacemos vibrar al sonido, suena algo, pero ese sonido no es placentero a primera instancia, ¿cierto? Agarren cualquier cuerda, cualquier pedazo de metal y hagan lo que sea, va a sonar, va a emitir un sonido, porque estamos en este espacio, pero afínenlo. Cuando empiezan a afinar el sonido, ya se vuelven poco a poco músicos, porque prácticamente ya están agregando escalas en el cual puedes tú medir, ya estos son los 12, una escala y 12 tonos, ¿no? Esto es teoría musical básica, chicos, pero es algo que realmente tienen que aprender, no a memorizar esto, sino a entender cómo se llega de un punto a otro punto. Eso es lo que yo quiero resaltar en este episodio. Ahora, ¿por qué son 12? Aquí un vanguardista me va a decir, oye, pero ¿por qué son 12? ¿Por qué no se ha creado 24, 36 y por qué no sigue subiendo? Porque, ¿cuál es el límite máximo? La creatividad humana de cómo afinar el sonido. No, lamentablemente nuestro oído. No somos animales, no somos otra especie, somos humanos. Y el oído humano, igual pregúntale a un doctor, puede solo percibir un rango específico de sonidos. Y peor si eres sordo. Ahí sí estás jodido. Bueno, en sí, no son 12 tonos, pero son 24 en sus modos, ¿no? Estos son 12 tonos mayores, 12 tonos menores. O sea, do mayor, do menor. ¿Entienden? Un poco, aunque sea los que han estudiado un poquito de música, sí entienden a lo que me refiero. Entonces, sin vanguardia, esto no hubiese existido. ¿Por qué? Porque sin la forma de experimentar nuevos sonidos, afinando, escalando, no hubiese existido el recurso de la modulación tonal, algo que se conoce ahora y se enseña en todas las escuelas musicales. Cómo modular un tono, cómo hacer el intercambio modal, ¿no? De entre mayor a menor. Eso es lo que agrega sabor a una canción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si un artista me sabe todo esto y me da un trabajo agregándole ese que le digo, el sabor, jugando con tonos, modulando, afinando diferente, claro que va a ser un proyecto mucho más interesante. Pero a veces denunciamos que todo el mainstream está lleno de artistas que se queden en un solo punto establecido, porque están mal acostumbrando al oído humano a escuchar siempre un tipo de música. Y claro, no van a salir de ahí porque es cómodo. Entonces yo creo que puedo definir, o eres conformista o no eres conformista. Yo me defino como alguien realmente anticonformista, es decir, siempre estoy buscando nuevas cosas. ¿Eso qué me hace ser? Que realmente estas cosas me encanten, ¿no? Que realmente busque sabores buenos en una canción, texturas excelentes, propuestas excelentes, no porque me crea más que otro o porque soy así, sino que creo que es un sentido en el cual ves recompensa ahí, ¿no? Ya todo esto rompe con las armonías estándar, busco esto, porque todo Catafalquí no va a hacer nada que hayas escuchado antes, entonces aquí estamos asimilando muchas cosas, ¿no? Antes
Lo que asimilamos la naturaleza, los sonidos de los pajaritos y eso, eran la música de antes. Ahora, ¿cómo transformamos eso en una pieza musical? Agregamos escalas, cadencias, cromatismos, tonalidades extendidas, todos estos conceptos que no voy a explicar, pero son lo que utiliza un artista para hacer su música. O imaginen ya la disonancia, algo que realmente en piano eran las teclas negras, o la distorsión en guitarras, es algo que per se se escucha feo, duele, pero si lo armonizas bien, si le agregas de efectos, si lo utilizas bien compositivamente, ¿quién iba a pensar que eso se aceptaría como parte de una composición? O sea, antes la institución oficial de la música me decía, no, cancelado, porque tú estás desafinando, tú estás arruinando la pieza musical. Mira, lo clásico antes no usaba disonancias, pero ahora el neoclásico, por ejemplo, en bandas sonoras de películas, hay disonancias en sus piezas. Entonces, ¿cómo no puedes decir que eso es música? Debió ser avant-garde en su inicio. Ahora, al final se trata esto de generar un cambio radical, eso es lo que busca la vanguardia. Con técnicas, con composiciones diferentes, pero siempre métanse eso en la cabeza. Es explorar nuevos sonidos, nuevas formas de hacer música. Por ejemplo, 12 tonos. Uno podría decir, yo me quedo con 12 tonos, toco la guitarra de 12 tonos. Pero ¿qué pasó en Japón? El koto es un instrumento tradicional japonés. Y es por eso que digo que los pueblos originarios o la gente que hace folclore sabe mucho más de música de la que realmente se acepta en el mundo en general, ¿no? Japón utiliza el koto, que es un instrumento de 13 cuerdas, que quiere decir que puede tocar notas no cromáticas, es decir, se escapa de lo que entendemos como cromatismo musical o como escalas. Y por eso que cuando tú escuchas el koto es un sonido tan único y tan variado, y que encima si lo puedes tú componer en una pieza, digamos, de pop, ya haces la diferencia y ya saltas por encima de todos los artistas pop que ni se les atrevió creativamente pensar de que el koto podría fusionarse con un sonido, ¿no? Con tu sonido específico, ¿no? El gamelan, por ejemplo, es otro también, un conjunto de instrumentos de percusión tradicionales de Indonesia. Es que sí, puedes tú decir, pues estás mencionando obviamente instrumentos exóticos, pero exactamente lo exótico está relacionado con la vanguardia. Por algo se llama exótico, no explorado, poco explorado, raro. Y en conjunto puede crear música compleja y armoniosa, ¿no? Es fantástico. Ahí está también el bonang, que tiene más de 12 tonos, o sea, son amplias notas que se pueden tocar y nunca va a haber excusa de decir, no, es que no se puede, ya todo está creado, ¿no? Sobre todo eso me gusta atacar, cuando hay alguien que diga, no, es que ya todo está creado, es mentira. Es mentira. Siempre hay con qué jugar, siempre hay con qué, solamente es cuestión nuestra seguir avanzando. Entonces, aquí realmente la música, antes sobre todo la clásica, siempre ha estado subordinada en relaciones digamos, a conceptos extramusicales, ¿no? Es decir, antes la música era solo la religión, antes la música era ahora solo lo moral, antes la música era solo educativo, ¿no? Esto se debe a Kant también, bueno, o hay una ruptura con Kant, que es el filósofo. No sé si han leído la crítica del juicio de 1790. Es bien antiguo. Pero gracias a Kant se entiende la música por gusto. O sea, lo que ustedes hablan como, ¿cuál es la música que te gusta? O sea, esa frase, poder verbalizarla, es gracias a Kant. Es gracias a un filósofo. Porque él planteó la idea de concebir a una música, o sea, arrancarla de la subordinación y relación que estaba con la religión, lo moral y lo educativo, con lo desinteresado, con lo universal, con lo popular. Es decir, algo que no tenía representación ni fin ni compartido para virtuosismos ni cosas de élite. Música por el simple hecho de escuchar y hacer música por gusto. Vean ahí nada más. Entonces, la autonomización, perdón si estoy pronunciando mal, pero es como que la autonomía ahora era más relacionado a belleza, ¿no? Ya desligado de conceptos morales. Entonces esto me parece muy importante, porque se invierte en las jerarquías y se revaloriza la música como instrumento popular, ¿no? Antes se consideraba que la música vocal era música divina, pero ahora la instrumental, que era vacía, ¿no? Si algo no tenía vocales era, no, esto no es música. Pero no es así, pues. Ahora escuchamos instrumentales como de la nada.
gracias a los cambios del pasado. A finales del siglo XVIII, por ejemplo, la música se emancipa de todo vínculo externo a sí misma. Deja su razón de ser a través de las palabras, gestos y acción dramática, ¿no? Porque antes la música también estaba ligada al teatro y se vuelve autorreferencial. Quiere decir que ahora todo es autosuficiente. El valor ahora pasaría a ser la forma, considerar espíritu y sentido de la música, ¿no? La ideología de la autonomía antes promovía antivanguardismo. Era como, no, me estanco ahí, ¿no? Y ahí es donde genera su paradoja también, ¿no? Porque si me estanco y rompo y me vuelvo a estancar es una paradoja. Entonces, ¿cuál es el desafío de la modernidad al fin y al cabo con estos datos históricos que les estoy dando? Es que se dé la descategorización. O sea, estoy proponiendo yo ahorita que dejen de llamar a la vanguardia como género, porque no pertenece a la categoría, no debería pertenecer a la categoría de género. Solamente se puede denominar como avant-garde a los que se escapan de la tradición del progreso, la originalidad, la obra del autor, ¿no? Y todo lo que sea la noción de música absoluta. No puedes tú decir que algo es absoluto, de que el metal es metal porque suena así, o por esto. No, y claro, antes de que me digan, pero Gabriel, estás tú aquí yendo a destruir todos los conceptos, nos vamos a quedar sin conceptos, ¿cómo vamos a catalogar? No, yo no he dicho que la descatalogación de todos los géneros sea lo que se debe hacer, solo de la avant-garde. Estoy ahorita hablando de que la avant-garde no debe entrar en el juego de los géneros, no debe entrar porque no pertenece ahí, su esencia no está ahí. Si no, me están mintiendo, me están vendiendo avant-garde como si fueran. Ahora lo que lo que han querido escuchar porque planteé esta duda. Quiere decir que Taika Tafolki como proyecto ¿es avant-garde o no es avant-garde? Parcial. Claro, existe un avant-garde parcial. Pues en todos los medios lo catalogan, y ese es el error, a Taika Tafolki como avant-garde. Pero pienso que por ser más experimental, o por tener más folk, o por tener más jazz, no lo hace avant-garde. Pienso que, y aquí voy a decir por qué es parcial, porque avant-garde está más avant-garde, o sea, él hace avant-garde en Hungría. ¿Cómo lo ven? Porque Hungría no tiene acceso a una música como nosotros. Sé que el metal es más allá popular, por así decirlo. Es más, en Latinoamérica, en Perú, no ves a tanta gente que escuche metal. Pero aún así, en consenso general, Hungría es bastante tradicional. ¿Tú te imaginas que dentro de tus filas, en tu país, hay un tipo llamado Tamás Katay con su proyecto Taika Tafolki que rompe estándares y se presenta en tus zonas con este tipo de propuesta? Es avant-garde. Pero ahora, si yo en retrospectiva digo todo lo que yo conozco del avant-garde, me viene Tamás con su proyecto, para mí no es tan avant-garde, digamos, porque y había un meme que habían hecho hace tiempo con Yoko Ono diciendo que era avant-garde. Yoko Ono no me gusta, lo que hace con, entre comillas, música no me gusta absolutamente, pero rompe, ¿no? Entonces, pero no impulsa, ¿no? Como dije y recuerdo, para ser avant-garde también tienes que empujar a lo que estás tú haciendo vanguardia para llevar a otro punto, ¿no? Lo hizo el Bauhaus, lo hizo el modernismo, el romanticismo de su tiempo. Entonces, Tamás se le puede llegar a decir, esto está haciendo vanguardia en Hungría y en algunas zonas, pero en todo el mundo no hace vanguardia. Es por eso que yo prefiero dejarlo como parcialmente vanguardista. Pero ¿cuál es lo curioso? Que mientras para mí es parcialmente, y quizás vengan otros proyectos que diga, oye, esto sí es vanguardia, Dios mío, para usted o para quien me escucha, para ti absolutamente, que no has escuchado, yo pienso que ni metal, ni todos los géneros habidos por haber dentro de este proyecto, te va a parecer vanguardista. Claro que sí, muy vanguardista. Entonces disfrútalo, porque para ti será vanguardista. Ese es el propósito de todo este dilema, paradoja, contradicción. Y dejarlo ahí.
Y termino el podcast con un poco de el concepto de contraste que mencionó Tamás en su entrevista y por qué prefiero reflexionar sobre esto, porque es algo tan bello, ¿no? Y voy a utilizar aquí al poeta y ensayista rumano Tristán Tzara. Él decía que solo el contraste nos enlaza con el pasado, ¿no? Él hacía eslóganes para la generación vanguardista, ¿no? de su época. Y él decía: dime qué es tradicional y sabré de qué debo apartarme. Curioso, ¿no? Es como decir: dime con quién andas y te diré quién eres. Ya, él hace eso, pero con lo tradicional, ¿no? Porque él se alejaba de todo lo tradicional. Tanto Tzara como Marinetti, que era otro poeta y escritor italiano, veían el pasado, la tradición, como el enemigo a batir. O sea, no había excepciones para ellos. Ellos eran verdaderos vanguardistas. Ahora, no sé si conocen también a André Breton, que es otro poeta y escritor francés. Por ejemplo, él se le considera como el primer ista, ¿no? Por eso hay mucha gente que idolatra a Breton, lo consideran bretonistas, se consideran bretonistas, porque son capaces de poner en perspectiva la vanguardia, ¿no? Él es el único que se metió con la misma vanguardia. Mientras los otros hacían vanguardia, él dijo: oye, pero ¿qué tan vanguardia es tu vanguardia? Y esto es lo curioso, porque no era solamente un brote totalmente novedoso en la historia de la especie, de la historia del género que están viviendo. No es un comienzo tampoco desde cero, sino la manifestación actual, puesta al día, de una antiquísima tendencia humana. Como lo dije, es el espíritu que, por ejemplo, dio origen al surrealismo. Por ejemplo, se soplaba antes de Fourier, ¿no? Que el conde de Lautréamont, que por ejemplo el marqués de Sade. O sea, estoy hablando de simbolistas, al igual que Baudelaire y Rimbaud. Si no entienden los nombres, pueden ir a Google y a Wikipedia para ver a quién me estoy refiriendo, pero digamos que en síntesis son gente que ha hecho cambios. Por ejemplo, Baudelaire es un poeta. Miren, porque yo soy poeta también, y Baudelaire, que es lo que hasta ahorita leo, es el primer simbolista, o sea, francés. Porque antes lo que tú lees ahorita en poesía, que se llama símbolos, metáforas, todo eso, no existía antes. O sea, la poesía era concebida de otra forma. Y es gracias a esta forma de armar imágenes nuevas para la mente de la gente, en el cual se crea: oye, man, ¿ya esto qué es? Ah, llamémoslo símbolo, llamamos metáfora. Entonces son gente que estoy mencionando que ha hecho un antes y un después, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono a Breton al fin y al cabo? Porque él nos da la semilla de criticar lo criticable, poner en perspectiva la vanguardia. Y esto es muy interesante porque esto es contraste también. Es el contraste que aplica Tamás en su proyecto musical. Por ejemplo, esto es antes, lo que mencioné con Baudelaire, antes del romanticismo alemán, antes de los novelistas góticos ingleses, ¿no? O sea, incluso si retrocedemos, lo hizo primero los alquimistas, lo hizo Heráclito. O sea, podemos seguir retrocediendo y retrocediendo y poder decir: bueno, esto era tradición, bueno, rompamos esto, pero ¿qué era antes tradición? Lo otro. Entonces, creo que el espíritu se mantiene. Es la conciencia de las posibilidades infinitas que la mente humana puede llegar a alcanzar. Entonces, en esos días, el surrealismo, por ejemplo, habrá sido la manifestación más vivaz de una locura increíble en el arte, o en la literatura, en lo que sea. Pero ahora ya no. Ahora se estudia surrealismo en las escuelas y no sé, díganme ustedes, pero parece aburrido. ¿Por qué? Porque ya no lo entienden, porque ya no es como, digamos, la bomba que había explotado antes. Ahora quizás muchas cosas que rompan no, están alejados al surrealismo, ¿no? Y por eso no se le debe negar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está opacado todo el vanguardismo por la propaganda, el espectáculo y el eslogan. Eso es lo que se puede criticar. Es más, yo llamaría que la nueva tradición es la propaganda, el espectáculo y el eslogan. O sea, eso es la tradición actualmente. Y entonces tendrías que tú analizar cómo ahora se vincula esas formas de hacer con la nueva tradición. Pero hay algo que siempre ha estado presente, y más allá del espíritu vanguardista de la humanidad, es una forma de tradición antiquísima de la cual no podemos, ni aunque seas vanguardista puro y duro, eliminar o borrar o exterminar, que es lo popular, la esencia popular. Y esto es muy interesante porque cuando yo menciono popular, a cada persona se le da una imagen diferente. Ahora, Breton, ¿qué decía?
Él denunciaba, por ejemplo, formas fijas, ¿no? Él decía, estas formas, si son cultas o populares, me da igual. Si son fijas, voy en contra de eso. Entonces, él amaba la poesía. Breton amaba mucho la poesía por encima de la música y la pintura, por ejemplo. Y él consideraba que, por ejemplo, era un crimen o caer en un crimen rescatar pautas formales antiguas, ¿no? Él solo decía, bueno, si tú quieres ser amigo de Breton, tienes que darme visiones, tienes que darme contenidos, tienes que darme opuestos. Contraste. Ahora, ¿por qué los vanguardistas necesitan los opuestos? Respondiendo a esa pregunta, siguiendo el pensamiento del poeta, por ejemplo, español Vicente Alexander, cito: quien entiende que la fidelidad a una tradición pasa por repetir una y otra vez las mismas fórmulas, no la mantiene viva, la estanca. Por otra parte, si los revolucionarios de hoy ignoran la experiencia y los logros de sus semejantes de ayer, carecen de perspectiva sobre la naturaleza de su intento. ¿Esto qué quiere decir? Que no puedes ser vanguardista si no sabes a qué cosa estás aplicando la vanguardia, ¿me entiendes? Entonces no puedes tú creerte que escuchas avant-garde musical o haces avant-garde música si no sabes qué es la música, o si no sabes que antes era lo tradicional en la música y no sabes también lo que antes era vanguardista en el lado musical del pasado, ¿no? Porque eso es muy importante. Esto va en sintonía con otro poeta español también que comparte esta visión, que es Rafael Alberti. Él pensaba sobre el folclore y lo popular esto, y cito: el surrealismo español se encontraba precisamente en lo popular, en una serie de maravillosas retahílas, coplas, rimas extrañas en las que sobre todo ensayé apoyarme para correr la aventura de lo que para mí hasta entonces era desconocido. Muy bello lo que dice Alberti, porque resalto: para lo que a mí hasta entonces era desconocido. Igual, si para ti hasta entonces Taif Katafalquí y su proyecto era desconocido, felicitaciones, encontraste tu nueva vanguardia. Y si te inspira a hacer cosas de él, es más, mejor o diferente, felicitaciones, ahí tienes tu nueva vanguardia. ¿Me entiendes qué tan... no debería ser tan complicado hacer vanguardia en este momento? Por más que ahorita estemos dominados por una apropiación cultural, una industria gigante que está en todo, no solo en la música, está en el arte, está en la moda, está en las cerámicas, está en el cine, en la actuación, en todo. Es una apropiación preocupante, pero que yo rescato a los que siempre deciden, y valga la redundancia, conservar, lo cual estamos en contra, conservar el espíritu de seguir expandiendo, seguir explorando, ¿no? Ahora, Alberti, por ejemplo, defendía lo ilógico, lo absurdo. Esto incluso para Salvador Dalí tenía un punto criticable. El mismo Salvador Dalí criticaba eso porque decía, bueno, era reformulable, ¿no? Porque todo se corresponde con todo. Eso es lo que me gusta de Dalí. Cuando dijo todo se corresponde con todo, todo se conecta con todo. Ni la inteligencia, ni la misma imaginación, ni los sueños, ni nada, lo que antes se consideraba surrealista, es absurdo. Es decir, no puede venir alguien diciéndote, no, lo que tú estás haciendo por ser diferente, por ir en contra de la norma, se debe cancelar, se debe negar porque no lo entiendo. Que tú no lo entiendas no significa que carezca de lógica. Salvador Dalí era un defensor de eso, y por eso que su arte defendía a capa y espada. Porque tenías que descifrar, ¿no? Es decir, recordar y descifrar. Ahora, su papel no era de reinventar lo real ya existía, sino lo que él decía era, yo disminuyo la distancia entre las cosas. Qué hermoso, ¿no? Yo disminuyo la distancia entre las cosas. Yo te ayudo a través de mi arte a entender esta otra cosa en la cual tú estás apartado, pero de una manera más inmediata, ¿no? Por eso yo acortaba la distancia. Qué fantástico. Y no, por eso no hay nada en sí, y eso es lo que creo también, ilógico y absurdo. Es decir, tú al escuchar Taif Katafalquí, por ejemplo, no puedes decir que esto es ilógico, esto es absurdo, cómo va a meter jazz aquí, cómo va a meter este efecto de sonido por aquí, cómo va... No, es que realmente lo que hace Tamás es acortarte también la distancia entre otras cosas que no entiendes. Por ejemplo, a mí me llevó a entender mucho de la cultura húngara, mucho de una sensibilidad diferente a la mía, y eso lo aprecio tanto. Y más allá de ser melómano, solo como persona ya es un trabajo conmovedor, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos que les ofende cuando algo carece de algo, ¿no? Y cuando dicen, no tiene lo que me gusta.
entonces carece de sentido, ¿no? Pero es al contrario, ¿no? Actúa como una flecha que orienta hacia el lector hacia otra parte, en ese caso de la poesía. Si es una pintura, orienta hacia, ¿no?, el que ve la pintura hacia otra parte. El de la música, al que escucha hacia otra parte. Es como si estuviéramos hablando de un estado de conciencia peculiar, ¿no? Breton, en sus palabras, lo llamaba secundario. ¿Qué quiere decir? El mundo de los sueños, por ejemplo, el subconsciente. Breton decía que esto es secundario y que se puede alcanzar también, se puede verbalizar, se puede hacer gracias a esto, pero hay que hacer este trabajo de vanguardia, ¿no? Ahora, retomando un poco para no atacar lo folclórico y popular, porque, pucha, que esta música se vuelva popular es difícil, pero en un punto se va a volver popular, ¿no? Así como en un punto el pop se volvió popular, el rock se volvió popular, el metal se volvió popular. Y si no lo crean, bueno, no te digo en todo el mundo, pero en ciertas partes. Y basta que tengan esa esencia, es que es popular y es algo que nunca vamos a dejar de hacer. Creas una nueva cosa, en ese momento es innovador, en ese momento es vanguardista, pero se va a volver popular eventualmente. Eso es el ciclo inevitable y es por eso que Breton nos recuerda, mira, hay que retroceder nuestros pasos, hay que verlo con cuidado, con perspectiva y vamos entendiendo, ¿no? Vamos entendiendo lo nuevo que surge, qué es lo que me mueve a mí, perdón por tocar el micro, qué es lo que me mueve a mí ahora llevar este punto hacia otro punto, no es como un viaje, voy caminando, ahorita estoy acá, ¿qué me va a llevar esta música a otros sonidos? Y es algo en paralelo a lo que yo digo que sentí cuando escuché todos los trabajos de Taika Waititi. La verdad es un viaje y cada viaje es diferente. Cada álbum es un viaje diferente, no hay comparación, solamente es diferente. Incluso su versión poética, que por ejemplo le gustaba hacer a García Lorca, pasaba inadvertida o pasaba como para los poetas entonces es como eres un loco, estás en sin razón, ¿no? Ya que el mensaje del mundo era al revés, ¿no? De Lorca anteponía todo o digamos que el amor significaba para él otra cosa, era opuestos prácticamente. Me gustaría decir ejemplos, pero creo que se extendería mucho ese podcast. Igual podría seguir hablando de este tema en muchos otros más, pero la idea con Lorca es que, mira, como él hacía inversiones de ideas, eso les pregunto, eso usted le podría llamar, si les preguntas, ¿no? ¿Algo ilógico o solamente es un cambio de dirección? Porque inversión, él coloca lo que está arriba abajo y lo que está abajo arriba. Eso es un cambio de dirección, pero sigue siendo una dirección. Entonces son nuevas sensaciones que se crean. Si la música funciona, fusiona géneros distintos, eso no es un sinsentido, eso es un cambio de dirección. Bueno, es un cambio de percepción musical de que están haciéndote a ti pasar y tienes que abrazarlo como tal. Y yo creo que no es algo porque yo te lo digo, sino porque lo vas a experimentar. Entonces, así como me gusta ver la poesía como visiones de imágenes, pueden ser fantásticas, pueden ser oníricas, pueden ser literales, pueden ser románticas, X. La música también para mí son un conjunto de sensaciones físicas, mentales, emocionales, ¿no? Y es algo que no está alejado de una tradición popular. Y es más, Tamás en su trabajo utiliza esas tradiciones populares para hacer una vanguardia interesante, ¿no? En síntesis, no hay relación inmediata para terminar ya este podcast. Espero que hayan entendido. Si no, yo sé que es algo bien complejo que entender, pero me encanta hablar de esto. Si no hayan ustedes relación inmediata o referencia al cual tú te basas, no es que decir, bueno, estoy escuchando un nuevo trabajo, un nuevo álbum. No encuentro una referencia exacta para compararla. Tranquilo. Porque es un instinto humano, ¿no? Pero no significa que no tenga significado. Si necesitas tú más escuchas, dale esas escuchas que necesitas para comprenderlo. Yo no necesito mucho, pero eso soy yo, ¿no? Ustedes son otras personas, ustedes tienen otra realidad, otro significado, otros referentes, otras relaciones, otras formas de vincularse con el mundo y con el arte, ¿no? Entonces esto realmente
remite a la observación de Alberti, el escritor que les mencioné hace poco, ¿no? Porque esto encierra una verdad verificable, comprobable, experimentable, ¿no? Muchos de los elementos característicos del surrealismo se encuentran en efecto en la poesía de tradición oral, por ejemplo. Todo lo que la gente cuenta, todo lo que la gente dice, lo que la gente habla. Entonces un poeta está abierto a todas las influencias. Como Federico García Lorca, el propio Alberti, todos los que estoy mencionando, han llevado contrarios en su vida para que en su arte se muestre esos contrarios, y por eso se le llama arte, porque es el arte de trabajar esos contrarios, y llámalo surrealismo, llámalo romanticismo, llámalo vanguardismo, llámalo lo que sea. Todo al final va a tener que ver con contrarios. Y cuando esos contrarios puedan confluir armoniosamente, y sobre todo con la música en especial, es una retribución, es una emoción que, les juro, no tiene precedente, no tiene palabras para expresarse. Ya en sí no tengo palabras para expresar lo que significa para mí este trabajo de Taika Tafalqui, y en sí todos sus trabajos. Y ese es el más claro ejemplo del vanguardismo aquí presente, con el artista que hemos hablado en este episodio sobre todo, ¿no? Tamás Katai y su proyecto Taika Tafalqui, una escucha necesaria, una escucha muy importante y una escucha que nos va, como lo acabo de demostrar, dar de mucho de qué hablar. En podcasts, en críticas, en debates, pero ya está. Se vuelva popular o no, en su próximo trabajo rompa con una tradición antigua, no importa. Si es que se quiere conservar el espíritu vanguardista, Tamás seguirá adelante, no poniéndose a él límites ni barreras para que nosotros podamos encasillarlo. No, esto es un género. No, esto es un tipo de música. No, simplemente una exploración genuina del corazón y una disposición que nosotros vamos a tener por acompañarlo en este viaje. En este viaje que es nada más ni nada menos musical. Y con esto acabo el podcast de esta semana. Espero que les haya gustado. Se despide Gabriel para este espacio de la lengua rebelde y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.